Ya estamos. Dios les bendiga. Vamos a ver quién anda por ahí. No tengo señal yo. No tiene señal. Quería hacerlo chévere. Les bendiga. Tanto tiempo sin verlas. No. Es bueno verte, Abby. Es bueno verte. Pues sí. Ya estamos en vivo. Si quiere podemos. Estamos. Esperamos unos minutos a ver quién se conecta y si no pues podemos empezar a orar. Amén. No sé si se escucha. Está. ¿Quién está por ahí? Déjenos un saludo. Ok, pues vamos a orar, pastora. Bueno, qué bueno que están aquí con nosotros y si alguien ya se está conectando, qué bendición es poder estar en este programa que Abby tiene cada martes y le damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar aquí. Vamos a orar si estás en línea. Vamos a pedir a Dios que sea Él el que bendiga tu vida, tu familia, y vamos a dar gracias a Dios por todas las buenas nuevas que Amén. tenemos. Amén. Padre, te alabamos en esta Sí, mañana. Señor, Este gracias, día es un Padre nuevo Santo. día de bendición, Señor. Sí, Qué Señor, bendición es sí, poder Señor. tenerte, qué bendición Sí, es Señor, poder sí, conocerte, Señor, sí, qué Padre bendición es Santo. saber de ti. Gracias, Señor, te Señor, damos gracias. Padre En esta Santo. mañana, Señor, te ponemos, Sí, Señor, Señor. aquí en primer Gracias, lugar, Señor, Padre y te Santo. damos las Sí, gracias. Señor, Espíritu Padre Santo, te Santo. invitamos a Tú que eres, tomes el Señor. control Sí, de este Señor. programa. Espíritu Gracias, Santo, Señor. Sí, gracias. Señor. Gracias porque eres Gracias, nuestra Señor. ayuda, nuestra fortaleza. Gracias, Padre Señor. En Santo. este día bendecimos, Señor, a cada persona que se conecte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú ministras los corazones de los que vayan a mirar este programa, Señor. Queremos, Señor, que nos des tu gracia para hablar, tu sabiduría, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, sé tú obrando, Señor, en cada corazón. Qué bendición es poder estar, Señor, aquí, Señor, contigo, Señor, y en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre. Ponemos a las personas que van a estar en línea, las que van a mirar el programa más tarde, Señor. Solamente te pedimos que tú confortes y ayudes, Señor, a cada familia, Dios, en todo lo que hacemos para ti. Queremos, Señor, darte la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de que tú nos das de vida, Señor, que tú nos cuidas y nos das cada día, Señor, una bendición nueva cada día, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. A ti sea la alabanza, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos viendo a ver quién se está compartiendo. ¿Usted entró, pastora? No tengo señal. Ok. No agarro. So, ahí hay alguien, pero no sé quién es. Ok. Mana, ¿tiene hambre? ¿Quién? ¿Quién tiene hambre? Nadie. Desayunamos muy bien. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que nos acompañan por este medio. Les bendecimos. Esperamos que este día sea de bendición. Esperamos que esta gran enseñanza sea de bendición y podamos quitar toda duda de tu corazón y poder ayudarte en todo lo que
nos sea posible. Amén. Amén. Sí. Qué bueno que me acompañan en este día. Yo privilegiada de tener a mi pastora conmigo. Ay, pastora, Gracias, Abby. gracias. Y también al líder de oración, de intercesión. Wow, Panchita, eres muy especial para nosotros. Amén, igual. Y gracias por estar aquí. De igual manera. Y hoy el Señor puso en mi corazón sobre este tema. Estaba estudiando Romanos y wow, me llamó la atención: no serás avergonzado. Okay. No serás avergonzado. Y dije, wow, ¿qué tema podré sacar yo de ahí? Pero pues las invité a ustedes para que juntas podamos opinar sobre lo que dice Romanos 10:8. Ok. Y luego dice, Romanos 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Entonces estaba yo diciendo, pues, ¿qué palabra? ¿A qué palabra se refiere Romanos 10:8? Aquí está hablando Pablo, ¿verdad, pastora? ¿A qué palabra se refiere Pablo cuando nos dice, más, ¿qué dices? Es una pregunta. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Esta. Esa misma, Panchita. Ajá, sí, la palabra de Dios. Y yo dije, wow, qué tremendo. A veces nosotros leemos así y podemos leer la palabra, pero a veces la leemos y no estamos como que concentrados en lo que estamos leyendo. O sea, yo he aprendido de ti, pastora, que me dices, cuando leas un versículo, siempre tú detente a pensar, ¿qué es lo que dice ese versículo? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿En qué tiempo lo está diciendo? Pero más que usted que sabe. Yo creo que es la palabra que Dios dio, y allí en Romanos habla Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de hoy en día. Pero si nos remontamos a de dónde agarró Pablo eso, lo agarra también del Antiguo Testamento. Y eso se encuentra en Deuteronomio 30. ¿Verdad? Deuteronomio 30 le habla Dios una palabra al pueblo de Israel. Y se conecta con lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en el verso que leíste. Dice la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, cuando Pablo habla de eso, le habla a la iglesia de hoy en día. Pero en el Antiguo Testamento, Dios le habla a Moisés, y Moisés le da la palabra al pueblo de Israel. En Deuteronomio 30 encontramos algo parecido y nos ayuda para explicar en Romanos 10:8. Dice Deuteronomio 30:10, para los que están en línea. Solamente queremos que usted medite con nosotros la palabra. Nosotros como hijos de Dios, o tú si estás conociendo de Dios, es hermoso poder conocer la palabra. ¿Y cuál es la palabra que Dios? Abby, preguntabas, ¿cuál es la palabra de Dios? Panchita decía esta. Es la y Biblia. sí, es la Biblia. Y es la Biblia, pero también puede ser una palabra que Dios te está hablando personalmente. Y Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro, ¿qué? La Biblia, ¿verdad? Que Panchita enseñó. De la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, está en tu corazón, no está en el cielo, dice, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, dice, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? El verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y si seguimos leyendo, está hermoso este capítulo. Y sí. Sí,
leí hasta el 14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ah, wow. Me viene una palabra así flash, que como que Dios siempre ha querido que nosotros sepamos de Él. Y no nos pone las cosas inalcanzables. Él siempre va a poner algo que puedas alcanzar. Alcanzable. Ajá, para que entonces no digamos, ¿quién va a ir al cielo? O ¿quién va a alcanzar a tal persona? O ¿cómo va? Que venga Jesús mismo y me la enseñe. No, Dios ya la dejó para nosotros. Dios nos dejó su palabra. Y qué bonito es, qué bonito cuando le habla al pueblo de Israel, a Moisés, para que le hable al pueblo de Israel, para que le enseñe su palabra. Y qué bonito es que lo haya puesto ahí para que nosotros lo supiéramos. Sí. No, y lo hermoso es esto, Abby, que todo se va coordinando. Si estás en el Nuevo Testamento, tú puedes irte al Antiguo Testamento y la misma palabra que le dio al pueblo de Israel Dios, lo mismo Dios está hablando al pueblo de hoy en día. Y tú dijiste algo bien importante, o sea, Dios no la pone tan fácil, ¿verdad? Dios no pone cosas difíciles. ¿Sabes quién lo hace difícil? Nosotros mismos. No, es que somos complicados. Sí, somos complicados. Hay veces simplemente, a veces decimos, o hay gente, ¿verdad? Como dijera el pastor, aquí no está, pero como hay gente que dice, no, yo para ir a la iglesia primero tengo que ponerme bien. No, Dios no espera que tú te pongas bien. Dios no quiere que tú estés bien. Dios quiere que vengas para que Él pueda ayudarte. Ahora, tenemos a un Dios que no es un Dios que wow, ¿cómo le diríamos la palabra? Que es muy inalcanzable, ¿sí? Es un Dios que es amigable, es un Dios que te entiende si te equivocas, es un Dios que si le fallaste, Él todavía dice, hey, aquí estoy para ayudarte. ¿Sí? Es que como que tenemos una visión muy, como que tenemos a Dios, y a Dios hay que temerle, pero no el temor de miedo, sino que un temor de respeto, ¿no? De que ese es nuestro Dios, pero tenemos a Dios como que inalcanzable. Por eso decía, Dios lo ha hecho alcanzable para nosotros y nosotros lo hacemos inalcanzable. Pero como usted dice, pastora, Él es un Dios de amor, Él está ahí para nosotros. Y a veces nos alejamos tal vez de la palabra del Señor, o simplemente nos da miedo abrirla por temor a Dios. Pues sabemos que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como dijo la pastora, lo que hacía antes lo está haciendo, como nos hablaba antes, nos está hablando ahora a nosotros. Tenemos que hacer la palabra a nuestra vida, porque es como Dios nos habla. Además, la iglesia no es una perfección, es como un hospital. La iglesia es un hospital ¿a qué va la gente? A curarse. A curarse, a sanar. Así es la iglesia es un hospital donde vamos a sanar. No somos perfectos los que vamos a la iglesia, sino estamos tratando de sanar, de cambiar. De encontrar algo. De tener no nomás un encuentro, sino es una relación entre Dios y nosotros. Yo creo que eso en este tiempo, no sé si ustedes comparten lo mismo conmigo, pero en este tiempo eso se ha perdido. La gente tiene tanto miedo a Dios que no se quiere acercar a Dios. Y mira qué bonito es que Dios mismo le da la palabra a Moisés para que le enseñó, mira, aquí está la palabra, esta es mi palabra, estas son mis palabras, ponlas cerquitas de tu corazón, hasta tal y como yo te estoy diciendo. Pero puedo comentarte algo. Muchas veces nosotros como padres, Abigail, tenemos culpa en eso, porque cuando nosotros no conocemos bien de la palabra de Dios, y te lo digo por mí, porque yo lo he hecho. Cuando yo no conocía, no había tenido todavía un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo les decía a mis hijos, si sigues así, Dios te va a castigar. Dios no castiga. Yo creo que pero era ignorante en muchas cosas. Ahora que leemos la palabra, ¿verdad? Entendemos que no es así. No, Dios no castiga. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Yo estaba meditando ahorita que están hablando ustedes, que hay veces que
que vemos a Dios tan lejos de nosotros. Y yo me cruzaba un pensamiento, ¿será que nos falta valorarnos a nosotros mismos? Sí. ¿Será que nosotros nos vemos menos? Pero Dios no nos ve menos. Dios nos ama tanto que Él está ahí para ayudarnos y Él nos hizo perfectas. Y a la gente que está mirando, queremos que ustedes también se den cuenta que tenemos un Dios que no es un Dios que es injusto. Él es justo. Amén. Sí, y yo creo que Dios nos llama para servirle, ya sea, no te llama primero, no te llama ya preparado, te llama para prepararte. Para prepararte. Es como un proceso, toda la vida es un proceso. Antes de que preparara a Moisés, antes de que el Señor empezara a hablarle al pueblo, primero habló a Moisés. Y entonces, a través de Moisés, conocemos muchas cosas de lo que el Señor habló en el Viejo Testamento, como la relación de Dios con Moisés me llama la atención. O sea, mira a Moisés, o sea, no le está diciendo como imponiendo, sino hazlo. O sea, haz lo que te estoy diciendo, no te apartes de la palabra. Esto te va a llevar a conocerme mejor. Y no solo eso, sino que las personas, pastora, del Nuevo Testamento se dejaron llevar por lo que dice el Viejo Testamento. Como Pablo, ¿de dónde Pablo nos está enseñando? De lo que mismo Dios le habló a Moisés. Cerca de ti está la palabra. Y en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Wow. Es esta, no hay otra. Esta es la palabra. O sea, no sacamos esto de otro libro, ni lo escuchamos de otra persona. Lo escuchamos del mismo Dios, de la boca de Dios. Y es tan sencilla la palabra, ¿verdad? Es tan sencilla. Hay veces que no la logramos entender porque a lo mejor nos falta escudriñarla, a lo mejor nos falta tener una comunión más íntima con Dios. Es que, mira, la relación con Dios, tú nos dices un tema muy bueno, ahorita yo creo que a ver si lo puedes mencionar, pero cuando nosotros aprendemos a tener comunión con una persona, no sé si les pasa, pero yo antes de conocer a una persona, pues no tengo la confianza de poder ser quien soy yo, ¿sí? Pero cuando ya tengo la confianza con la persona, ya la gente me va a conocer quién soy yo, ¿sí me entiendes? Entonces, cada persona se va conociendo, entonces lo mismo es con Dios. Amén. Cuando tú te acercas a Dios, tú empiezas a saber quién es tu Dios. No, es un Dios justo, es un Dios que siempre da conforme la persona lo trabajó con el pueblo de Israel, pero hay una cosa que el Señor le dice al pueblo, o sea, si tú buscas y obedeces mi palabra, o sea, Dios siempre da opciones, dice, yo te he dado esta palabra y tú tienes que, le dice al pueblo de Israel, tú tienes que escoger entre la vida y la muerte. Ha pesado eso, pero es no hay otra, o sea, Dios nos da la facilidad de escoger, pero el punto aquí para los que nos están mirando es que te invitamos a que sirvas a ese Dios, a que conozcas a ese Dios, un Dios que es justo, un Dios que es perdonador, un Dios que te quiere conocer, que te quiere ayudar. No tengas miedo a acercarte a Dios, te invitamos a que tengas confianza con Él y entre más le conoces, más vas a poder ser libre con Él. Amén. Wow, pastora, de veras que el tema de hoy es no serás avergonzado. Y el Señor nos lleva a Romanos 10, 8, que nos habla de dónde está la palabra de Dios, dónde debiera de estar la palabra de Dios, puesta nomás ahí para que agarre polvo. ¿Dónde debe de estar la palabra de Dios? En nuestro corazón y en nuestra boca. Cerca de ti, dice, cerca. Sí, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si, imagínate si nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Este es nuestro manual para guiarnos nosotros. Aquí hay de todo. Para ser buen padre, buena madre, buen hijo, buena hija. Para servir a Dios como Él quiere que nosotros lo sirvamos. Para ser buenos amigos.
para ser buenos vecinos, todo está aquí. Yo le estaba diciendo a mi mamá, que Dios la bendiga si me está escuchando, a mis padres, la otra vez, qué equivocados estamos como padres, porque decimos, pues a mí nadie me dio un manual para criar a mi hija. Y es cierto, ¿no? Es cierto, no nos dio un manual, pero ahí, cuando yo empecé en realidad a escudriñar la palabra del Señor, encuentro que sí hay un manual para nosotros como padres. Y esa es la palabra de Dios. Primero te dice lo que debemos de hacer, ¿no? Los 10 mandamientos, para cómo comportarte como persona, cómo honrar a ese Dios verdadero que es nuestro Dios. Y después dice cómo criar a nuestros hijos, que los instruyamos, que les enseñemos la palabra. Y luego cuando somos jóvenes dice, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. También nos dice sobre los jóvenes. Y luego con los ancianos. En nuestra vida. O sea, todo está aquí en la palabra de Dios. Pero el diablo, pastora, lamentablemente, que el Señor lo reprenda, se ha querido robar la palabra de Dios. Y ahorita dijiste algo muy importante. Muchas veces nosotros tenemos a un Dios que lo vemos inalcanzable, porque simplemente Panchita mencionó el hecho de que la usamos correctamente, o en nombre de Dios lo usamos correctamente. Dios te va a castigar. Incorrectamente, perdón. Dios te va a castigar si haces eso. Y esto y lo otro. Y ese tal vez es el modelo de nuestro Padre terrenal, pero no el modelo de nuestro Padre. Sí, es bien importante. Yo creo que para que la gente lo entienda mejor, es como cuando el papá no está en casa. A veces hay madres que le dicen, hey, va a venir tu papá y te va a disciplinar. Entonces, a veces el niño no le tiene el respeto al padre, sino le tiene miedo. O viceversa, a veces el padre dice, hey, tu mamá es la que se enoja, ¿verdad? Y ella es la que, y al rato el niño o la niña no tienen respeto normal, sino lo respetan por miedo. Lo mismo es con Dios. La hermana Panchis dijo que a veces le decimos a los niños, hey, Dios te está mirando, Dios te va a castigar. Y yo me pregunto, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros lo tomamos de esa forma? Dios es un Dios de amor, pero decía, es que todo... hermana, decía. Decía ya, ¿no? Decía ya, no. Ya se corrigió. Sí, y yo creo que cuando somos mamás, a veces, yo creo que es la frustración a veces que tienes de que no puedes resolver el problema, y a veces uno mete al papá o mete a otra persona. Mira, queremos lograr la atención del niño. Pero es cierto que cuando nace tu bebé, te dan toda la instrucción de cómo tener, a lo mejor va a haber alguien que te enseñe cómo cambiar el pamper o que algo así, ¿no? Aunque también cuando eres primeriza no sabes ni qué hacer, ¿no? Pero es muy cierto lo que tú dijiste, la Biblia es el libro de instrucción, y no, yo creo que no solo para los hijos, sino para todas las estaciones de la vida, y toda la situación que a lo mejor tú estás pasando. A lo mejor no son tus hijos, a lo mejor es tu vida emocional, a lo mejor no son tu vida emocional, pero a lo mejor es tu problema en el matrimonio, o a lo mejor en la familia, a lo mejor algo estás pasando emocionalmente que no lo entiendes y que dices, bueno, ya me tocó así, pero ¿qué dice la Biblia acerca de tu situación? Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, siempre nos refiere a la palabra. A la palabra, amén. Sí, y no está lejos. Por eso, me encantó tanto, y luego todavía seguimos aquí. Un saludo a todos los que se están conectando. Liné, Dios te bendiga. Muñoz de La Rosa, Guadalupe, María, saludos y bendiciones, hermana Eloína y hermanas. Y Carla de la Cruz. Y nuestra hermana Carla, y los que todavía no puedo ver, bienvenidos al programa. Estamos tratando el tema no serás avergonzado. No serás avergonzado en Romanos 10:8. Y luego mira, mija, el 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso me llamó ahí, me latió ahí en mi corazón. Pero todavía no salimos de lo que, o sea, mi corazón todavía me dice que tenemos que abundar un poquito más en esto, porque la palabra del Señor se está perdiendo, o no nos acercamos a ella por
el temor incorrecto que tenemos, que la imagen incorrecta, la imagen incorrecta que tenemos de Dios, porque, o sea, yo no tuve un padre, o sea, como dice la palabra del Señor que Dios es nuestro Padre, pero muchos no tuvieron la figura de un padre. Y no saben cómo es un padre. O muchos tuvieron un padre que fue maltratado. Con una figura incorrecta. Algo en tu vida que te hace ver como si tu padre o tu madre fuera lo mismo que Dios. ¿Me entiendes? Como, ay, yo tengo miedo porque no me puedo acercar a Dios porque Dios me va a castigar. O qué va a decir si Él sabe esto. Dios ya sabe todo de nosotros. Mas, sin embargo, Él nos sigue amando. Sí. Por eso dice que cuando nosotros creemos en Él, en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros creemos en Dios, entonces viene siendo Dios ese padre que tal vez no tuvimos, o esa madre que no estuvo ahí. Entonces, al creer en Él, hay aquí algo muy importante que yo apunté. ¡Qué palabra tan poderosa! La Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Inspiró a hombres. La Biblia fueron hombres inspirados por Dios que escribieron la palabra de Dios. Pero ahí vemos que Dios mismo está hablándonos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es una confesión? Si vamos a entrar en el versículo 9 de Romanos 10:9, ¿qué para ti es una confesión, Panchita? Pues para mí una confesión es como confesar, ¿verdad? Con mis propias palabras. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablarlo. Sí, hablarlo, declararlo. Declararlo. Interesante. Para usted, pastora, ¿qué es confesión? Dice el verso, sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes qué? Cuando, hablando de Dios, cuando tú crees en Dios, cuando ya estás seguro de que Jesús es tu Señor, cuando ya está en tu corazón, entonces tú vas a confesarlo. Nadie que va a la iglesia, escucha bien, que va a la iglesia por años, hay gente que por años está en una iglesia pero todavía no confiesa a Dios como su Señor. Y sí, cierto. Sí, hay gente que está en la iglesia o que quizá no va a la iglesia pero dice yo conozco a Dios. Lo conoces pero no, nada más de oídas, como decía Job. Cuando ya uno recibe a Jesús en su corazón y lo reconoce como Señor. Lo reconoce como Señor. Y para que cuando es como cuando está una persona en una iglesia. Una iglesia o un miembro va a reconocer al pastor cuando crea esa persona en el pastor o en su pastor o en su autoridad. Cuando tú estás en un negocio y si eres un negociante o estás en una fábrica, vamos a poner, y alguien te pone una autoridad arriba. Y si tú como miembro del grupo no crees en tu autoridad, no lo vas a reconocer como tu autoridad. Lo mismo. Simplemente es esa persona. Esa persona, sí. Y igual pasa en las congregaciones con los miembros y los pastores. No creen en el ministerio del pastor, entonces no lo reconocen como el pastor. Lo conocen como el hermano, pero no lo reconocen como pastor. Lo mismo viene siendo en Dios. Cuando uno ya conoce a Dios como su Señor, su Señor, puedes decir que es tu Salvador, pero analizando la Biblia, dice que en la Biblia se encuentra como 16 veces la palabra Salvador, pero la palabra Señor se encuentra como 400 o 450 veces la palabra Señor. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, cuando los que van a la iglesia, cuando los que dicen conocer a Dios, ya le reconocieron como Señor, entonces es cuando esa persona lo va a confesar. Es reconocerlo que Él es la autoridad. Amén. Porque Señor significa autoridad, significa respeto, significa poder. Cuando nosotros reconocemos al Señor en nuestro corazón, es cuando lo vamos a empezar a confesar a los demás. Por eso dice que
sí confesares. confesares con tu Sí, boca. y esa es la palabra. Ujú. Confesar es reconocer. Reconocerlo Reconocer a quién, a Jesús, sí, como Ujú. nuestro Salvador. Dar Isabel, Dios como te bendiga. nuestro Señor Sí, y amén. Salvador. Wow. Tremendo. O sea, y lo dijiste, es algo muy importante y es muy cierto. Mucha gente va a la iglesia, pero aún no reconoce a Jesús. Ujú, ujú. Pues aún no reconoce, aún todavía no crean, aún todavía no ha hecho esa confesión de Sí, salvación. de que es su Señor. De que Él es nuestro Señor. Y tal vez nos pasa porque no queremos que perder a los amigos. O sea, ¿cuál es el problema de nosotros no reconocer a Jesús? Porque si el Señor dice, y si confesamos, confesares. entonces quiere decir que sí hay como que un problemita ahí, de que tenemos problema de reconocer, de confesar, porque cuando confiesas, estás reconociendo en público quién es esa persona. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí me entiendes? Sí, es Sí, que es perfecto. como el que Ajá. dice, ya quiero tener un matrimonio, ¿verdad? Ajá. Ahí voy para allá. Ándale. Quiero tener un hogar, quiero tener un matrimonio, pero todavía no quiere sujetarse bajo la autoridad del esposo. Exactamente. Ay. Tremenda, ¡Santo! tremenda. Porque cuando tú ¿Quién se llegas va a a quitar un ese matrimonio, vas a vivir bajo la autoridad. Ese es algo fuerte para mí, porque cuando yo Exacto. recién me casé, dije, padre, ahora ya no voy a ir a donde yo quiero, sino que ahora voy a tener que avisar, voy a ir a tal parte, someterme a una autoridad. Y reconocer que ese es tu esposo. ¿No será que ayudarle? Reconocer ante la gente que ese es Sí, mi esposo? amén. Sí, Y reconocer que si él dice no, es no. Uy, Ay, alguien por santo. ahí diga santo. Sí, y hay jóvenes, metiéndonos en ese punto, hay jóvenes que se juntan con una pareja y no se casan. Entramos a un punto Sí. tremendo. Y no se casan porque no quieren una autoridad y dicen no hay un papel legal o no quiero estar bajo una autoridad. Todavía puedes andar con los amigos, puedes andar con las amigas, porque no tengo yo ningún compromiso con ella o con él. Es la generación. No de este quieren tiempo, a la ¿no? generación de los milenios, ¿sí me entiendes? Pero es lo mismo con Dios. Sí. Si no lo hemos reconocido, no lo vamos a confesar ante la gente, no vamos a darle el respeto que nuestro Dios merece. Podemos hacerlo como nosotros queremos porque no tenemos un respeto hacia nuestro Dios, Sí, porque no lo amén. hemos reconocido Amén. como una autoridad. Wow, y hablas de respeto, ¿no? Hablas de todo eso y sí, o sea, analizando, porque uno se analiza su vida de uno y dice, wow, es cierto. O sea, ¿cuánta gente sabe de mí que voy a la iglesia? ¿Cuánta gente sabe de mí que en mi casa pongo alabanzas? O a quién adoro cuando estoy lejos de la iglesia. O sea, ¿cómo es mi comportamiento fuera de la iglesia? Porque cuando hay un reconocimiento, entonces ya tú te estás poniendo en evidencia. Tú estás poniéndote en público de que tú sirves a un Dios. pero qué hermoso es cuando tú ya vienes y lo confiesas y declaras el Señor y Salvador en tu vida, que ya no te reconoces tú, sino otra gente te reconoce, Exactamente. ¿verdad? La diferencia, yo muchas veces he mirado a una persona y digo, esta persona que viene ahí es cristiana, sin que hables y que nada, solamente mirándola. Sí, porque el reconocimiento te lleva a hacer cambios en tu vida. O sea, ya no vas a caminar igual. Por eso dice que si confesares con tu boca. Entonces dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, tiene que haber una confesión para poder creer en nuestro corazón. Nuestras palabras tienen poder en lo espiritual. Primero es creer. Ajá. Si la persona no cree, O viceversa. tremendo, ¿verdad? Ajá. Como que si te vas a Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Pero primero dijo, no le recibieron, o sea, no le reconocieron. No le reconocieron. Ajá. Entonces En el aquí 12, dice el verso, dice,
Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que la salvación no es por los años que estés en una iglesia. No. Tampoco la Es salvación que es por toda la Biblia que sepas, ni cómo te vistes, ni cómo te peinas. La salvación es cuando tú crees en tu corazón y le reconoces como Señor. Sí, y amén. qué hermoso es cuando, ¿a poco no te sientes bien cuando vas así a un lugar y tu esposo te presenta, señores, quiero presentarles Ay. a mi esposa Abigail? Ya queda un... Sí. Oye, hermana, Sí. porque eso te da seguridad. Sí, el te creer da. en el Señor te da la seguridad. Y dice aquí en el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creere no será avergonzado. Pero tiene que venir primero algo. Sí. Tiene que venir primero, porque mire, sí, seguimos en el 9. ¿Y usted qué opina? Usted que está ahí con nosotros aquí en este Emocionante. debate, en este descubrimiento que estamos haciendo. No, ¿Qué usted es opina? hermoso servir a Dios. Que, o sea, primero tiene que haber algo. Si quitamos la palabra confesar en el versículo 9 y ponemos la palabra, que es lo que significa confesar, que es reconocer. Reconocer. Si reconocieras o si reconoces con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si reconoces, si lo dices, si lo hablas, si lo gritas, Si lo recibes Ajá. como tu Señor, si lo Exactamente. reconoces, ¿sí? si tú lo reconoces, no serás avergonzado. Quiere decir, tremendo, nos lleva a Josué 1:8, Ajá. ¿sí? ¿Qué dice? Que dice que si nosotros escudriñamos la palabra y si la obedecemos, ¿verdad? Dice, entonces, todo Nunca lo que se hagas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oh, gloria a Porque Dios. entonces harás prosperar tu camino y todo te salga bien. Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor, es entonces cuando no vamos a ser avergonzados, porque nuestra confianza no está puesta en cualquier persona, está No. puesta en aquel Señor que ya reconocimos Wow. como nuestro Señor. Puedo decir una cosa, Sí. pero mira, volvemos atrás. Vea, mucha gente piensa que con oír hablar de Él ya es conocerlo. Pero aquí dice que lo tenemos que confesar, después creer y reconocer, ¿verdad? O sea, confesarlo. Es tan fácil aceptar a Jesús en nuestro corazón, pero mucha gente cree que aceptándolo ya es nomás como, oh, me hablaron de Dios y ya creo, ¿verdad? Pero es muy diferente venir a ser hijo, a ser solamente una creación de Dios. Pues volvemos a lo que decía la pastora hace ratito. No, primero hay que reconocerlo. A ver, no me quiero perder. Acabas de decir algo. Yo conozco a usted, pero yo reconozco quién es usted. ¿Qué autoridad ejerce sobre mí? Usted es una mujer, un líder. Usted es la anciana de la iglesia. Dice la Biblia que si nosotros tenemos problemas, vayamos con los ancianos de la iglesia. O sea, En todos los aspectos. y no porque esté mayor de edad, sino porque ha permanecido en el Señor por mucho tiempo. A eso se refiere. Ahora, muchos conocen a Jesús, que es el hijo de María, que vino, que lo clavaron en la cruz, que tantas cosas hablan de Jesús. Pero ¿lo reconocemos en realidad? ¿El sacrificio que hizo? Es que No, a mira. veces- No, es que a veces reconocemos a María, pero no reconocemos a Jesús. Ese es otro punto. Ay, Déjame así. te digo, hay otro punto también. O sea, Ajá. Ahí vamos contigo, Dani. sí, Espere. tremendo. Dice, si tú le reconoces como tu Señor, entonces no serás avergonzado. Gloria a Dios. Ahora, tremendo, o sea, si tú reconoces también la palabra, porque al principio leímos, dice que la palabra está cerca de tu De boca. nosotros. Oh. Sí, y esa palabra, cuando tú la reconoces, tú no serás avergonzado tampoco, porque si nos metemos a otra área, cuando reconocemos y estudiamos la palabra te va a dirigir por donde ir y no vas a ser avergonzado en tu forma de vivir, Gloria porque a la que Dios. te está dirigiendo es la palabra. Amén. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, y la hermana Panchita decía, ok, mucha gente conoce a Jesús,
pero nada más lo conoce. ¿Sí? Y mucha gente, déjame decirte, muchos lo tienen arriba ahí acomodadito, que no se moje, wow, le ponen, lo limpian, que no se empolve. Igual la Biblia, la guardamos muy guardadita. Ay, y mucha gente dice, cuida de que no pongas la Biblia en el piso. Ay, pobre, no, la Biblia es santa, pero no la reconocemos como nuestra, como la palabra del Señor. Igual el Señor, lo reconocemos como Dios. No, cuidado, le estás fallando a Dios cuando comes algo que está indebido, le estás faltando a Dios, pero en realidad no lo reconocemos como nuestro Señor porque no lo respetamos. Y sí, pastora, y usted dijo algo, o sea, la cargamos la palabra de Dios para arriba, para abajo. Yo he oído de personas que tienen su Biblia, pero nunca los he visto leyendo la Biblia. Entonces, dice, empezamos con, más cerca de ti está la palabra, o sea, está cerca de ti, la cargas, la andas, vive en tu casa por años, pero ¿cuándo te sentaste a ver lo que dice para ti? Okay. Es que erróneamente a veces creemos que nomás con tenerla ahí. Con tenerla y no con creer, sino con saber, ¿verdad? Pero no reconocemos. Ay, yo ya estoy preocupada. ¿Por qué? Porque, fíjate, dice que si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que lo reconoces como tu Señor, dijimos que quitamos la palabra confesares, si lo reconoces como tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, lo vamos a confesar, vamos a saber que somos salvos, porque ya lo hemos reconocido. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que si nosotros no lo reconocemos en realidad como nuestro Señor, no lo vamos a respetar y no nos vamos a sentir orgullosos de Él. Entonces, ¿cómo vas a confesarle a la gente que Jesús es tu Señor cuando simplemente no lo has reconocido como tu Señor? Wow, es lo que Él hizo por ti. Tremendo. Entonces, esa es la falta que tenemos hoy en día, de que no le vamos y le decimos a la gente la grandeza de nuestro Señor. Sí, sino que Dios te castiga. Y Dios, si no vienes a Cristo, esto te va a pasar. Y lo presentamos así, pero erróneamente. Él es nuestro Señor, aunque Él es como mucha gente le llama, la suprema autoridad. Él siempre está dispuesto para ayudarnos, para amarnos, para entendernos, que si nos equivocamos, Él dice que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Wow. Tremendo. Y no serás avergonzado, dice Dari. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder y autoridad. Por eso es necesario confesar que Jesús es nuestro Dios. Amén. Por eso es necesario confesar. Es necesario confesarlo para que haya un cambio en nuestra vida, para que, no quede en lo oculto. Porque la palabra de Dios dice, no serás avergonzado. Ciertamente hay gente que se avergüenza del evangelio. Se avergüenza de quien, los cristianos a la secreta, hay muchos. Sí. No podemos ser de las secretas. No, tenemos que ser un libro abierto. Mira, la confesión te lleva a estar al descubierto, porque no debemos escondernos o ocultarnos nuestra fe, sino que sea manifestada. Eso es lo que escribí yo de esto. Ahora, ahorita dijimos que íbamos a quitar la palabra confesares, pero en realidad no la estamos quitando, ¿verdad? Porque nosotros no podemos cambiar ni podemos quitar nada. Simplemente buscamos el significado de lo que significa confesar. ¿Cómo entender mejor esa palabra? Entonces, al buscar en el diccionario lo que significa confesarse es reconocer algo. O sea, a mí me falta reconocer. O sea, yo he ido a lugares donde está el esposo y la esposa, pastora, y no me doy cuenta quién es el esposo. O no me doy cuenta quién es la esposa, porque simplemente no fue presentada o no fue presentado como el esposo o la esposa. Y dijiste algo muy bonito. Qué bonito es cuando vamos a un lugar y el esposo dice, ella es mi esposa, ¿cómo te sientes? Wow. Qué bonito se siente, qué bonito se siente. Sí. O viceversa, él es mi esposo. Qué bonito se ha de sentir el esposo. Es hermoso eso.
¿Por qué? Porque te reconocen ante el público. Amén. Y yo creo que nosotros tenemos que meditar en nuestro Señor. O sea, si nosotros... Ay, me hace quebrar mi corazón. Pastora. Porque cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, lo vamos a presentar ante la gente. Amén. Vas a ir a un restaurante y no te va a dar vergüenza orar aunque estés en medio de 5 o 6 mesas. Amén. Vas a levantar tu voz y decir, Señor, gracias por este alimento. Y esto me recuerda cuando yo era joven, y soy joven todavía, pero cuando estaba en la escuela que platicábamos con los jóvenes y decía un muchacho, wow, ayúdenme a orar porque me dio vergüenza orar en el restaurante. Y dice, me comentó uno de ellos, decía, no, y otra amiga dijo, no, hazle como yo. Cuando eres joven, ¿no? Dice, yo hago como que se me cae la servilleta y digo, Señor, Señor, gracias por estos alimentos. Y se me cayó la servilleta y estoy orando, Señor. ¡Guau, qué tremendo! Que nos avergoncemos de ese Señor que a Él le quitaron su ropa, que a Él le dieron latigazos, que a Él le pusieron una corona de espinas, le dejaron desnudo enfrente de la multitud. Y Él dijo, lo hago por amor a ti. Wow. Amén. Y nosotros avergonzarnos y no reconocer a nuestro Dios como Señor, donde quiera que vas, y decir, soy cristiana, soy un hijo de Dios. Es más, nos quedamos calladitos cuando alguien está blasfemando el nombre de Dios. Y simplemente a veces estamos en un grupo y a lo mejor tú eres la que eres cristiana y simplemente está la música o algo, ¿no? Y nos dejamos llevar tal vez por eso y ahí estamos y nos quedamos callados. Ajá. Nos quedamos callados o apoyamos hasta... O cuando estás en medio de un grupo de personas, están contando chistes rojos y eres tú un cristiano de años, una persona que reconoce a Dios, que conoce a Dios, pero que no lo ha reconocido como su Señor. Wow. Tremendo. Sí, y o sea, oyes palabras necias, pero te unes a la necedad. Hace mucho y escuché de una persona que dice que él iba, no me recuerdo en qué iba, y que alguien dijo, mencioné esas personas que dicen, oh, por Jesús, o sea, que mencionan el nombre de Jesús en vano. Y dice que este hombre se paró enfrente de él. Estás tomando el nombre de mi Señor en vano. Wow. Mencionaste el nombre de Jesús y lo estás tomando en vano. ¿Sabes quién es Jesús? Le dijo. Jesús es el que murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Jesús es el que le quitaron su ropa, aquel que fue a la cruz y que lo lastimaron tanto por amor a ti y a mí. Estás faltándole respeto a mi Señor. Wow. Dije, wow, tremendo. Qué Cuando tú de bonito que veras se- reconoces al Señor como tu Señor. Pero la pregunta para nosotros, ¿cómo lo reconocemos nosotros ante los demás? Sí, estamos muy callados. Dice el verso de tu tema, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y lo triste es que a veces nos avergonzamos de nuestro Señor. Y Dios no nos avergüenza. Él no nos avergüenza a Nosotros nos avergonzamos nosotros mismos. Por no reconocer a quién servimos. Al verdadero Dios. Aquel que no nos va a dejar en vergüenza. Pero nosotros lo tomamos al revés. Pero qué hermoso cuando vas a un restaurante, ¿verdad? Y que O a un parque. sabiendo que o- somos privilegiados. Y sí. O sea, orar en público o saber que muchas veces te reconocen como hija de Dios, como a nuestro pastor. Yo me siento bien orgullosa de él. Ya ve que a él lo llaman para orar por la ciudad, por todas estas cosas. No, pastor, Wow. anda con el sheriff y todo. Ya casi es jefe de la policía. Eso es Sí. un orgullo para mí, es un orgullo Y él está que ahí. nuestro pastor, la verdad, yo lo bendigo mucho. Y lo bonito es que El se pare privilegio ahí como un hijo de Dios. frente a otras autoridades, porque son otras autoridades. O sea, cuando hablas de la policía, dice, ay, mi respeto. La policía, ¿no? Como que siempre hay un temor. O ¿a poco no cuando te va a parar la policía no te pones Oh, nervioso? sí. Pero mira, qué privilegio nos da el Señor. Porque mira, ellos reconocen
que nuestro pastor es un hijo de Dios. Exactamente. Y para lo allá iba. llama Ajá. para bendecir la ciudad. Ujú. Que hagan una oración porque van a tomar decisiones. Wow. Eso está. Oh, es eso hermoso. que Dios de veras bendiga nuestra ciudad, y yo creo que como hijos de Dios es hermoso poder reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Sí, y amén. ponerlo en alto donde quiera que estemos, de veras, y Y que a- no le tengamos miedo, porque aunque es Señor, Y aquí como dice el 13, léelo, Abigail, mira qué hermoso. Porque todo, el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, esto está más hermoso, será salvo. Porque todo aquel que invocare, invocar es llamar. Es decir, aquí estoy, invocarte, te invoco, Señor. Esa palabra no la busqué, pero me imagino que es llamarlo. llamar. Imagínate, provocarlo. y que te llamen como hija de Dios a invocar el nombre de Jesús en público. Wow, es tremendo. Wow. En serio, nuestro pastor, donde quiera que esté, Dios lo bendiga. que Dios lo bendiga mucho. Ajá. Pero es hermoso a los que nos están escuchando, de veras, te invitamos Servirle al Señor. a que sirvas a Dios, a que no camines en este mundo inseguro. La vida del cristiano es una relación personal. En la humanidad hay tantas religiones, pero las religiones no nos salvan. ¿Sabes qué nos salva? Una relación personal con el Señor, con el Salvador, que es Jesús. Y cuando tú empiezas a reconocer a Jesús como tu Señor, dice que no serás avergonzado. Nosotros a veces somos los que nos avergonzamos de nuestro Señor, pero Él nunca se va a avergonzar de ti, aun aunque le falles, aun aunque te equivoques, aun aunque cometas un pecado. Y si tú vienes y le pides perdón, tienes abogado para con Cristo, dice su palabra, y Él te perdona y te dice, hija, adelante, adelante. Como aquella mujer que fue encontrada en adulterio y la trajeron para que la apedrearan. Señor, le dicen a Jesús, esta la encontramos en el pleno acto para mí que la andaban buscando nada más a qué hora, pero Jesús le dice a los demás, el que se encuentre sin pecado arroje la primera piedra. ¿Sabe Dios si ellos mismos se acostaron con ella? Sí, pues ahí andaba el maldoso. Santo, dice Dani. Entonces, lo hermoso, a ustedes que nos miran, tenemos a un Dios que es perfecto, pero que se relaciona con gente imperfecta como tú y yo. Amén. Y no tienes que tener miedo de acercarte a Dios y caminar y acercarte a Él. Él está ahí para ayudarte. Nomás el Señor quiere que lo reconozcas como tu Señor. Que no andes con muchos señores por ahí, porque tú y yo le debemos respeto a Dios. Es como cuando estás casado, cuando estamos casados, nosotros le debemos un respeto al esposo. Y el esposo le debe un respeto a la esposa. Amén. ¿Por qué andar mirando a otro hombre o a otra mujer pensando, wow, qué bonita mujer? O puedes decir que bonita, pero no codiciarla. O viceversa, la mujer no codiciar aquellos mazos que no tienes en la casa a lo mejor. Pero que Dios te dio ese hombre Sí, que tienes, amén. y es un hombre de Dios, un hombre que Dios puso ahí. Entonces, Un hombre especial. sí, reconocerlo como quien es. Y es lo que Dios quiere, que nosotros no andemos con un Dios acá, yo creo ahora esto, yo invoco a tal personaje, invoco a este otro personaje. No hay otro más que invocar, más que a un Dios que te creó en el vientre de tu madre. ¿Y qué importa un músculo cuando tiene un gran corazón? ¿Verdad? Él dice, ¿qué importa el six-pack? Oh, Sí, wow. sí, a lo mejor Es tiene un cierto. corazón. No tenemos el estudio o la plática, no es de matrimonios, pero qué bueno. Pero qué triste que como humanos buscamos lo Sí, porque Sí, ven- lo reconocer- visible. lo visible, Lo ¿verdad? visible. Cuando tiene un corazón, podrás tener el hombre que digas tú no está guapo, no está, pero tiene un gran corazón. Pero ama a Dios. Y bueno, pues sí, un gran corazón para el Señor, que te ama. ¿Quién no quisiera tener un esposo que ame primeramente a Dios antes que a nosotros? Y sí, porque si ama a Dios, nos va a amar a Qué nosotros. tremendo. Eso me lleva a pensar en Isaías 53, cuando Isaías 53 nos muestra a Jesús como maltratado, ahí lo presenta como un mártir después de haber sido latigado, de haber sido escupido en
en el rostro, de haber Nos toca mucho. ¡Guau! Tremendo ese capítulo de Isaías 53. Sin embargo, Él lo sufrió por nosotros. Sí, amén. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de ese Dios que dio todo por nosotros. Sí, y reconocerlo como nuestro Señor. Y donde quiera que tú te pares y que yo me pare, que la gente sepa que somos servidores de Dios. Pero primero tenemos que creer y confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Dios es un Dios de misericordia, dice Dar Isabel. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder y autoridad. Por eso es necesario confesar a Jesús que es nuestro Dios. Amén. Liné dice reconocer y declarar. Lo que significa, no obligada por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ellos reconocerían, si no lo reconocemos, no lo declaramos. Eso es muy importante. Y aquí yo tuve un apunte que puse, el corazón también juega un papel muy importante aquí, porque creemos para justicia, pero juntamente con la confesión manifestamos una declaración muy poderosa que hace temblar hasta el mismo infierno, si es posible. Isaías 28:16. Si me lo busco. Aquí lo tengo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Pastora, tú sabes que hace años trataba de entender ese versículo y hasta hoy no entendí. Porque la piedra, dice, puse en Sión una piedra. Y la piedra es Jesús. ¿Es Jesús? Es Jesús. La piedra angular. Es Jesús, esa que fue y rompió y partió y se metió hasta lo profundo. Nuestro Jesús. Wow. Esa es la piedra angular. Puedes leer la Biblia tantas veces, pero en el tiempo preciso es cuando lo Dios llega. Es como que dice, ahora el Señor dice, ahora que es tiempo de que tú entiendas esto. Wow. Es que no caduca la palabra del Señor. Pueden pasar, o sea, hay libros que pasan de moda, hay libros que ya los miras y ni los quieres ver, pero la palabra del Señor todos los días tiene algo nuevo para ti. Amén. Y luego, si ese Isaías nos lleva otra vez a Romanos 9:33, que dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Wow. O sea que esa piedra es una piedra angular, pero también aquel que no cree ni le respeta también puede ser peligroso. Y sí, wow, porque dice, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Y fíjate cómo dice, wow, eso tiene un mensaje profundo ahí, profundo, que si nos meteríamos ahí, duraríamos un buen rato, pero la piedra, si crees, está bien, creíste, pero si no crees, está siendo de tropiezo también. Porque Dios es justo. Amén. ¿Sí? Lo que le pasó al pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que ahí está mi palabra, que tienen que obedecerla, ¿sí? Wow. Si la obedeces te va a ir bien, si no la obedeces te va a ir mal, ¿sí? Y dice, y no está lejos la palabra, no está del otro lado del mar, ni está en la montaña, está cerquita de ti, la tienes en la boca, dice el Señor. Wow. Tremendo. Y en el versículo 12 dice, puse aquí también, no hay acepción de persona, porque el Señor dice, porque no hay diferencia entre judío, estamos en Romanos 10:12, y griego, pues él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que los invocan. O sea, aquí, pastora, no sé si usted está de acuerdo conmigo, el Señor vino a todos. No hay acepción de personas. No solo vino a los judíos, también vino a los gentiles. Vino a todo aquel que creyera en él. A toda raza. Wow. Ese es el Dios que no pone limitaciones. Que una vez más nos vuelve y nos confirma que no es inalcanzable. Es alcanzable para todos. O sea que aquí no entra raza o sociedad
O no nada más el que tiene dinero, no nada más el que tiene buenas posiciones, sino que es para todos. Es para todos. No porque tú tienes el color de esta piel, el Señor vino a ti. No, el Señor viene a todos. Y como mencioné hace rato, ¿será que entonces nosotros somos los que tenemos que valorarnos más? Y saber que nuestro Dios nos mira con ojos de amor y que, ¡ay, Señor! ¿Cómo tú no acercarte con confianza a ese Dios que Él te hizo? ¿Cómo te va a desechar si Él te hizo con esa nariz, con ese cuerpo, con ese pelo, como tú eres? Ay, Dios. Sí, con esta nariz. Sí. Con todo. No. Somos únicos, no tenemos réplica. No réplicas, ¿sí? No, sí. No hay otro molde. No hay otro molde. Cuando tú no conoces a Dios, tienes tantos prejuicios. Antes de yo conocer a Dios, yo estaba preocupada, mi estatura, mi color, y me preocupé cuando dice que el Señor te da la estatura y Él es perfecto. Así como te hizo, así te hizo. Entonces yo me preocupé. Entonces quiere decir que el Señor así me hizo y ya no me... Cuando yo oraba, Señor, hazme crecer otro poquito. Y cuando me di cuenta que Dios me hizo así, Señor, gracias. ¿Sí me entiendes? Cuando ya empiezas a reconocer a tu Señor como Señor, que Él tuvo la autoridad de hacerte como Él quiso, te empiezas a aceptar a ti mismo y empiezas a reconocer como el Señor de tu vida. Oh Dios, tú me hiciste así. Yo lo acepto, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y cuando yo lo empiezas a aceptar, es cuando lo empiezas a reconocer ante los demás. Gloria al Señor. Wow, qué tremendo, hermoso. Está tremendo. Hermoso. Y ya pues para terminar este hermoso mensaje, no serás avergonzado. No serás avergonzado, Dios es grande. Yo le agradezco a cada uno de ustedes que han estado ahí, ¿verdad? Siguiendo este poderoso mensaje. Cuando tú reconoces a Dios en tu corazón, cuando tú le confiesas, el Señor promete que no serás avergonzado. Es una promesa para ti, es una promesa para mí. No seremos avergonzados. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, para terminar, pastora, aquí también en el versículo 14 y 15 podemos ver que muchos no le invocan porque no le conocen. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros como iglesia tenemos que predicar esta verdad. Tenemos que ir con la palabra correcta. Yo como persona tengo que ir a mi vecino, tengo que ir al que Dios me ponga al frente, en el trabajo, a donde me encuentre, a esa persona que tal vez Dios ponga en mi corazón, háblale a tal persona y que le hablemos esta verdad. Que está tremendo, o sea, sí. ¿cómo esa persona va a creer en el Señor si no conoce? No hay quien o le enseñe. No hay quien le predique. No, y fíjate, el 10 dice, el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí me lleva a pensar, ahorita que estabas leyendo, me lleva a pensar, el Espíritu Santo viene y te habla, ¿verdad? Y te dice, ve, como en la historia del libro de Hechos, que el Señor manda a que Felipe le hable al etíope. Sí, el Espíritu Santo lo envía hasta donde y le está da el instrucciones. etíope. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo yo he de entender si no hay quien me lo explique? Pero me voy atrás, nos vamos atrás. Que para que alguien te mande, que es el Espíritu Santo, te va a mandar a predicar. Y yo me preocupo, o me preocupo un poco, porque si como iglesia o como gente que debemos reconocer a nuestro Dios, no estamos atentos, no lo estamos reconociendo como Señor, no lo estamos respetando como Señor, no lo estamos confesando como nuestro Salvador, no estamos reconociendo que Él es nuestro dueño, no le estamos poniendo atención, porque cuando tú tienes un respeto hacia una persona, paras de hacer las cosas porque tienes el invitado ahí. ¿Te pasa o no te pasa? Sí. No puedes ponerte, y a veces cometemos el error, la gente que somos, que estoy haciendo esto, y no le estás poniendo afanada.
no estamos poniéndole atención a la gente importante que está en tu casa. Y todos, la mayoría de gente, o todos somos así. Cuando tienes un invitado, no puedes hacer más otra cosa hasta que no se te va tu invitado, right? Entonces, cuando tú lo reconoces a él, ¿qué va a pasar? Cuando reconoces al Señor, el Señor te va a poner atención y el Espíritu, y tú vas a poner atención a lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, cuando tú le pones atención a lo que el Espíritu te está diciendo, vas a escuchar que te dice, hey, vete a visitar a fulano y dile de mí. O estás aquí en el hospital o a donde estés. Si no estás afanado con todos los biles que estás pensando que tienes que arreglar y todo, pero estás poniendo atención a lo que el Espíritu Santo te quiere decir, porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Será que no hemos escuchado la voz de Dios para ser enviados? ¿O será que la hemos escuchado y no la estamos obedeciendo? Y dice, ¿cómo? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que caminan, anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Wow. Tenemos que poner un poco de más atención para que escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Si queremos que las personas confiesen, reconozcan, primero tenemos que reconocernos a nosotros. A nosotros mismos. Y respetar a ese Señor en el cual hemos creído. Y si es cierto, dijiste ahorita, a veces viene un invitado a tu casa o viene una persona inesperada. No es inesperada, Dios la mandó porque sabe que tú tienes algo para darle a esa persona. Ándale, pero a veces, como dijiste, pastora, estamos tan afanados que pasamos por alto la voz del Espíritu Santo. La pasamos por alto. Entonces yo creo que el mundo está cambiando, pero su palabra sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para que esta palabra no se pierda? Para que la gente conozca a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que tenemos Usted. Bueno, reconocer que Él es el que nos da el poder y la autoridad para ir a llevar el evangelio a aquel que no conoce. Amén. Amén. Wow, qué hermoso. Qué hermoso este tema, ¿verdad? Porque a mí me tocó mucho y cada paso de que hablamos aquí, créeme que lo tengo en mi corazón, me examino yo como persona y digo, wow, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué debo de cambiar? Pienso que reconocer y confesarlo no es nomás para reconocer y confesarlo nosotros mismos, sino enseñar a aquellas personas que necesitan reconocer y ser salvos, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo compartimos, Dios se agrada, pero cuando lo dejamos para nosotros, somos egoístas, ¿verdad? Porque Dios nos ha enviado a llevar el evangelio y pues es muy hermoso y lo más hermoso es poder confesar a nuestro Creador, ¿verdad? Confesar a Jesús, ¿verdad? Porque es el medio para llegar al Padre, no hay otro medio, dice la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay otro solamente lugar. Él pagó el precio y Él es al quien debemos de darle la gloria. Amén. Yo para terminar, yo creo que tenemos... Tú dices que ya estamos terminando, entonces mi última palabra es esta, que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos la palabra al alcance. Y Jesús es la misma palabra, es el pan que tenemos. Y con nosotros, si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesús como Señor de nuestra vida, le vamos a dar tiempo y vamos a estar quietos para escuchar la voz del Espíritu Santo, para poder decir, ok, háblale a fulano, y entonces la palabra, esa palabra que nosotros tenemos al alcance la vamos a poder dar a otros, porque primero hemos reconocido a nuestro Señor, lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si lo reconocemos donde quiera, no nos vamos a avergonzar de decirle a otro que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sí, porque cuando lo reconoces, o sea, estás quedando no serás avergonzado. Estás diciendo al público, yo creo en el Señor, yo creo en aquel Dios
al Hijo de Dios, que vino y murió por mí. Que no solo murió por mí, derramó la sangre, también fue levantado de los muertos, como dice Romanos 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no solo no serás avergonzado, sino que serás salvo. Gloria a Dios. Serás salvo. Gloria al Señor. Serás tan salvo. grande este mensaje, de veras, tan grande. Gloria al Señor. Hasta aquí nuestro mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, si este mensaje te tocó, queremos hacer esa oración de salvación que la va a dirigir nuestra pastora. Nuestra pastora. Y si tú dices, es tiempo de que yo te reconozca y que yo te confiese, Señor, como mi Salvador. Yesenia, Dios te bendiga, bendiciones. Que el Señor, ¿verdad?, es tu Señor, que Él es tu Salvador. Este es tu tiempo. Y si tú no ves este en vivo ahora, pero lo vas a ver más tarde o mañana o pasado, la misma palabra te va a tocar, porque cuando tú la veas es porque Dios quiere hablarte en ese momento. Amén, amén. Entonces te invito a que hagas esta oración. Si tú no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, queremos que este día lo hagas. Si tú por algún motivo has estado en la iglesia por años, pero no has reconocido a Jesús como tu Salvador, también queremos que tú medites un poco en esto y le reconozcas como Señor. Entonces no serás avergonzado. Amén. Vamos a orar. Sí, di conmigo allí donde estás. Señor Dios, te damos gracias por dar todo por nosotros. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo a la cruz. Y en este día yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Abro mi corazón para que entres a Él, para que gobiernes mi vida. Espíritu Santo, quiero que me ayudes a vivir conforme tú quieres. Dios de los cielos, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Dios, a serte fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. En este día también, Señor, yo vengo delante de ti y te pido perdón si no te he reconocido como Señor y Salvador. Perdónanos, Dios, perdónanos si nos hemos avergonzado de ti, pero en este día nos comprometemos a seguirte, a servirte, Dios, como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Te pido bendigas a estas familias, Dios, que están mirando o que van a mirar. Bendíceles de una forma grande, Dios, y ayúdanos a reconocer como humanos que tú eres un Dios alcanzable, que eres un Dios que nos ha dado todo y que la palabra está al alcance de todos, que tú no haces diferencia de personas, que aún aunque te fallamos, tú nos perdonas, Señor, que eres un Dios, Señor, que siempre va a estar para ayudarnos, Dios. Nos ponemos de acuerdo para bendecir estas familias que están mirando o que van a mirar este programa, Señor. No queremos, Señor, caminar temerosos de ti, ni enseñarle a nuestros hijos que tú los vas a castigar. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a nuestros hijos que tenemos un Dios que es poderoso, pero que eres un Dios de misericordia, que si nos equivocamos, tú nos perdonas y nos das, Señor, la palabra para ir adelante con victoria y con firmeza siempre, Padre. Gracias porque en ti caminamos seguros, Señor, y nunca seremos avergonzados si tú estás con nosotros, Dios. Queremos decirte gracias, papá, por amarnos, por ayudarnos, por entendernos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Yo quiero darle las gracias, pastora, nuevamente por haber aceptado mi invitación a Panchita. Gracias por estar aquí. Creo que nos gozamos con este tema. Es una hermosa palabra. Sí, hermosa palabra. Gracias por invitarme. Voy a estar masticando todo el día. A rumiarla. Sí, a rumiarla. Exactamente. Y nuestra hermana Mari, que está, ¿verdad?, en la parte de atrás, que no salió, pero nos está apoyando ahí en oración. Amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo martes. Conéctate con nosotros. Haz share en vivo. Y gracias por tus
oraciones y por tus buenos deseos hacia nosotros. Dios les bendiga. Recuerda, tú que estás ahí, no guardes la palabra. Dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No la guardes, escúchala. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta el próximo martes. Dios les bendiga. Bendiciones.